hablar un poquito de infección de vía urinaria y embarazo. Fíjense que siempre se habla de infección de vía urinaria y embarazo porque es una de las condiciones médicas que más se asocia a complicar el embarazo. Esta entidad se ve junto con el embarazo solamente detrás de los procesos de anemia, con la disyuntiva de que la infección de vía urinaria complica más y aumenta las hospitalizaciones de condiciones no médicas en el embarazo. ¿Cómo definimos la infección de vía urinaria? Bueno, es aquella presencia de bacterias en las vías urinarias y que estas bacterias son capaces de alterar la evolución fisiológica del embarazo. Siempre han tenido muchas clasificaciones. Pueden clasificarse como infección de vías urinarias bajas, infección de vías urinarias altas. También se clasifica como infección complicada o infección no complicada. En la infección complicada, el tracto urinario está íntegro, no hay tendencia a recidivar, y la complicada, pues regularmente secundario a un daño estructural en el sistema urinario o también asociada al embarazo, esta tiene tendencia a repetir y a complicar de una forma más decisiva el embarazo. También podemos clasificarla como infección de vía urinaria recurrente cuando tenemos fuera del embarazo 3 o más infecciones en un año y durante el embarazo 2 o más infecciones en 6 meses. Y esta a su vez se puede dividir en dos maneras. Lo que es recidiva, cuando usted trata una infección de vía urinaria y en 2 semanas hace un urocultivo y sale el mismo germen, a eso se llama una recidiva de la infección de vía urinaria. Si crece otro agente patógeno, a eso se llama reinfección. La mayoría de las infecciones que reaparecen de nuevo, el 80%, son reinfecciones. Epidemiológicamente, en el embarazo encontramos desde un 5 a un 10% de infecciones urinarias, siendo la más frecuente la bacteriuria asintomática, un 2 a un 10%, la cistitis aproximadamente entre un 2 a un 5%, y la pielonefritis, que es la más grave, pues 0.5 a 1.5%, hasta 2%. Y vamos a ver las diferentes características de estas entidades. ¿Por qué decimos que el embarazo predispone a infección de vía urinaria durante el estado gravídico? Esto es por los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo en el sistema urinario. Sabemos que en el embarazo aumenta aproximadamente 1 centímetro el tamaño del riñón, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la filtración glomerular. Con la filtración glomerular aumentada, aumenta lo que es la glucosuria. Con el crecimiento del embarazo y la compresión del sistema urogenital, pues hay alteraciones morfológicas del sistema urinario. El aumento de la producción de progesterona disminuye la motilidad del músculo liso del sistema urinario y esto favorece a que haya éxtasis urinaria. Combinado esta condición de éxtasis urinaria, alteraciones anatómicas, alteraciones funcionales, alteraciones hormonales que coinciden con el embarazo, aunado al efecto inmunosupresor que tiene el embarazo natural para poder aceptar el embarazo como tal, estas dos combinaciones, la parte anatómica y funcional con la parte inmunológica, hace que el embarazo sea un énfasis que pueda desarrollar importantemente la infección de vía urinaria. Siempre, tanto en paciente embarazada como no embarazada, el germen causal más frecuente es el mismo, la Escherichia coli. La mayoría son gram negativos, como la Klebsiella, los Proteus, el Enterobacter, y el germen gram positivo más frecuente, que no es gram negativo, es el Streptococcus del grupo B, regularmente haciendo un énfasis que la mayoría de las infecciones urinarias, cuando se acercan al término, es donde es más frecuente que sea provocada por el Streptococcus, un gram positivo. O sea que regularmente, aproximadamente un 80% de las infecciones vía urinaria, sea con embarazo, sin embarazo, sea no complicada o complicada, son producidas por la Escherichia coli. Ahí vemos la gráfica, Escherichia coli, tanto en infecciones no complicadas como infecciones complicadas, siempre el germen más frecuente es Escherichia coli. En las complicadas, pues
Aparecen otros gérmenes también, pero siempre toma el comando y es el germen más frecuente, el E. coli. La mayoría de las infecciones sobre grave, que es la pielonefritis, ocurren de vía ascendente. O sea, una infección, una bacteria asintomática o una cistitis previa que de forma ascendente provoca una pielonefritis. El 90% de los casos ocurren de esta manera. Raro la vía hematógena o linfática, y cuando ocurren estas vías de una pielonefritis de origen hematológica sobre todo, o de por vía hematológica o linfática para producir infección de una pielonefritis, regularmente son pacientes que están inmunocomprometidos. De forma natural, la pielonefritis ocurren de vía ascendente por un ascenso, como dice su palabra, de material de una bacteria asintomática preexistente o de una cistitis que ascendió y provoca la pielonefritis. El examen general de orina como diagnóstico de una infección de vía urinaria, yo lo comparo como el Papa Nicolau en las displasias cervicales. Es un método de tamizaje, no es diagnóstico. Como vamos a ver más adelante, el urocultivo es el diagnóstico del gold estándar. Pero en un examen general de orina con su tira reactiva, donde tenemos leucocitosis o piuria y nitrito positivo, más una tendencia al pH con tendencia alcalina, son las cosas que te pueden orientar a que esa paciente puede tener una infección de vía urinaria, no que se hace el diagnóstico. Sabemos que el nitrito positivo son regularmente las bacterias gram negativos, tienen la capacidad de desdoblar los nitratos. El nitrato lo convierte en nitrito y el nitrito positivo, pues nos está hablando probablemente que en el sistema urinario está la presencia de una bacteria regularmente gram negativo, porque frecuentemente las bacterias gram positivos no tienen esta capacidad de desdoblar los nitratos en nitrito. El gold estándar sigue siendo el urocultivo. De hecho, el diagnóstico de infección de vía urinaria sigue lo que se llaman los criterios de CAS, que es un urocultivo que tiene varias maneras de tomarse, pero frecuentemente tomamos el urocultivo de micción espontánea, en la cual uno le recomienda a la paciente un lavado adecuado de los genitales, abrir los labios mayores y tomar la muestra para urocultivo del chorro medio. Y se hace el diagnóstico de infección de vía urinaria con el crecimiento de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ya hacemos el diagnóstico. Te dice que puede hacerse con un urocultivo, otros recomiendan hacer 2 urocultivos continuo que aumenta la sensibilidad del diagnóstico. Con un solo urocultivo, 80%, 2 urocultivos llega a una sensibilidad hasta 95%. También hay otra forma de tomarlo, ya sea por una sonda vesical, que ahí el diagnóstico disminuye, no necesitamos 100.000 unidades formadoras de colonia para hacer el diagnóstico, sino con 10.000, y cuando se toma por una talla suprapúbica para tomar un diagnóstico, que ya es una forma invasiva, que actualmente no se recomienda, pues con cualquier crecimiento de bacteria, a cualquier nivel, hacemos el diagnóstico. Pero nos quedamos con el método más tradicional, más frecuentemente que utilizamos, que es el urocultivo del chorro espontáneo, chorro medio, con un lavado adecuado de la paciente, y nosotros como médicos orientar a la paciente cómo se va a hacer ese urocultivo. Vamos a hablar de la bacteria asintomática. El diagnóstico básicamente con el urocultivo. Una muestra, como ya yo le dije, 80%, 2 urocultivos continuos, pues nos dan una sensibilidad de un 95%. Es importante que la bacteria asintomática, que quizás los urólogos fuera de un embarazo a veces no la tratan, ¿por qué nosotros tenemos que tratar la bacteria asintomática? Primero, porque 2/3 partes de la pielonefritis se originan de una bacteria asintomática, es lo primero. Y segundo, de que, como dice su definición de infección de vía urinaria, que la presencia de bacterias que altera la evolución del embarazo, la bacteria asintomática puede producir alteraciones importantes, tanto en el embarazo preset como en el recién nacido. Y esa alteración hace que sea importante tratar la bacteria asintomática. Es una incidencia de un 2 a un 10% y es el grupo donde más frecuente lo vemos en el embarazo. También la vemos en pacientes posmenopáusicas, que por la alteración del uroepitelio también puede ser más frecuente, de un 2 a un 8%, y la paciente
premenopáusica sana, solamente 1 a 5% pueden tener la presencia de bacteriuria sintomática. Pero en el embarazo, como vamos a ver más adelante, es fundamental tratar adecuadamente la bacteriuria sintomática para prevenir complicaciones que vemos en el embarazo y para prevenir que de una bacteriuria sintomática la paciente pase a una pielonefritis que tiene importantes complicaciones en el embarazo. ¿Por qué decimos cuál es el factor de riesgo más importante de la bacteriuria sintomática en el embarazo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Número 1, una paciente que tuvo en un embarazo previo bacteriuria sintomática tiene un gran riesgo de en este embarazo desarrollar bacteriuria sintomática. La paciente con nivel socioeconómico bajo tiene más frecuente de desarrollar bacteriuria sintomática. Las pacientes diabéticas, las malformaciones del tracto urinario, cuando la paciente tiene una malformación, un daño preexistente en el sistema urinario de esa paciente, tiene mayor probabilidad de desarrollar una bacteriuria sintomática. La paciente con anemia de células falciformes, paciente en edad avanzada, la multiparidad y la actividad sexual son las condiciones que favorecen de que esa paciente en este embarazo pueda o desarrolle una bacteriuria sintomática. Es importante, como en medicina, pensar en una entidad para poder hacer el diagnóstico y hacer los mecanismos de screening o de búsqueda adecuada. Está ya bien especificado que la mayoría, todas las asociaciones, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia te dice, tienes que hacer un urocultivo junto con los análisis generales que se hacen a la embarazada. En la primera consulta hacer un urocultivo para descartar bacteriuria sintomática. Si decimos que hasta un 10% de la paciente puede tener bacteriuria sintomática, pues 1 de cada 10. Vamos a encontrar un urocultivo alterado en 1 de cada 10 pacientes. El Colegio de Ginecología y Obstetricia español dice, bueno, hacer también un urocultivo en la primera consulta. La Sociedad de Estudio de Infectología también te dice, bueno, tomar un urocultivo no en la primera consulta, entre las 12 y 16 consultas. Y el Centro Tecnológico para la Enfermedad, la Relación Salud-Enfermedad de México te dice también tomar un urocultivo en la primera consulta. O sea, que en la primera consulta, cuando vemos a la paciente embarazada por primera vez, hacer dentro de los análisis generales, hacer siempre un urocultivo de screening para descartar bacteriuria sintomática o cualquier alteración urinaria, pero sobre todo bacteriuria sintomática que no da ningún síntoma, que tenemos que salir a buscarla para prevenir complicaciones a futuro. Como yo le dije, ¿por qué tratarla? ¿Por qué tratar la bacteriuria sintomática? Primero porque puede provocar alteraciones tanto en la evolución del embarazo, tanto a la madre como al producto. A nivel perinatal te va a producir 2 cosas. Primero, nacimiento pretérmino. Segundo, niño de bajo peso o la combinación de ambas. Un niño pretérmino con bajo peso que aún la complicación es más severa. Desde el punto de vista materno, ¿qué va a producir? Mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia, mayor probabilidad de producir de esta paciente tener una anemia y mayor probabilidad de tener un evento infeccioso como una coriamnionitis o en el posparto una decidoendometritis. O sea que si no tratamos la bacteriuria sintomática, esta paciente tiene mucho más riesgo de tener ese tipo de complicaciones. Antes de tratar las diferentes patologías y las diferentes entidades, tenemos que ver el perfil de seguridad. Y todos sabemos que la FDA clasifican A, B, C, D y X. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar en el embarazo? Los A y los B, la mayoría son B. Y si no hay otra cosa que dar, podríamos utilizar en situaciones muy especiales un C. Ya de D y X no debemos utilizar en el embarazo. Ahí tenemos más o menos una muestra de la mayoría de los antibióticos que podríamos utilizar en el embarazo, sobre todo en la categoría B. La categoría D no debemos utilizarlo en el embarazo, y la categoría C, como dije anteriormente, utilizarlo si no hay de otra. Si eso solamente es la que tenemos y tendríamos que utilizarlo. ¿Qué sería? Después que vemos, que identificamos que no tiene ningún síntoma la bacteria sintomática, hicimos el diagnóstico, pues hay muchos
esquemas de tratamiento de primera elección, de segunda elección, de diferentes sociedades clínicas. Utilizamos en este caso las que más se asemejan a la condición de República Dominicana. Y es, por ejemplo, una de ellas es la Clínica de Barcelona, que utiliza la fosfomicina trametamol como dosis de primera línea. Eso es porque es una sola dosis. Algunos dicen 3 gramos dosis única con la característica como se debe tomar. Otros dicen que al tercer día repetir otra dosis. Pero la medicina basada en evidencia, ellos dicen que con una sola dosis de fosfomicina trametamol es suficiente para tratar la bacteria asintomática. Otros antibióticos que se pueden utilizar son la amoxicilina, la cefuroxima y, en caso alérgico a los beta-lactámicos, utilizar la nitrofurantoína y también la fosfomicina trametamol. O sea que ese esquema, como dicen ahí, de esquema de tratamiento, son los tratamientos que podemos utilizar para la bacteria asintomática. Otra opción es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que son parecidos. La combinación de amoxicilina con ácido clavulánico y la cefuroxima o la cefixima, ¿de acuerdo? Y, segunda opción, la fosfomicina trametamol y la nitrofurantoína. Esos medicamentos, con ese tratamiento, regularmente de 4 a 7 días de tratamiento, y la que dosis única, pues se resuelve la bacteria asintomática. Le avanzo que regularmente la cistitis, este mismo esquema de tratamiento, también se utiliza para tratarla. ¿Qué dice la FDA? Gold estándar para tratar actualmente, desde el 2017 para acá, que la fosfomicina trametamol, 3 gramos dosis única, una sola dosis, es suficiente para tratar la bacteria asintomática. Ahora, ¿qué ocurre? Como vimos, toda paciente que hacemos el diagnóstico de una bacteria, de una infección de virus urinaria, después del tratamiento, en 2 semanas, hacemos un urocultivo que, si está negativo, ahí se quedó. Pero hay pacientes que hacen recidiva o reinfección y hacen una infección de difícil control. En estas pacientes que han tenido 2 o más episodios de infección de virus urinaria y que no ceden al tratamiento, está indicado dar profilaxis y utilizamos 2 medicamentos. Podemos utilizar la nitrofurantoína, 100 miligramos, una vez al día durante lo que queda del embarazo y el puerperio, o la cefalexina, 250 o 500, una vez al día, o sea, una vez cada 24 horas, por lo que queda del embarazo hasta el puerperio, para tratar de frenar estas infecciones a repetición o de difícil control. La cistitis aguda, como la otra esquema de tratamiento ya sintomática, con una incidencia un poquito menor que la bacteria asintomática, aproximadamente un 2% de la paciente pueden tener una cistitis aguda durante el embarazo, y es, a diferencia de la pielonefritis, que es una infección secundaria que regularmente depende de una bacteria asintomática, la cistitis puede ser o se considera una infección primaria, que ella no tiene que, para desarrollarse a partir de una bacteria asintomática para que se dé. El diagnóstico es clínico, o sea, la sintomatología sin síntomas generales, urgencia urinaria, cistitis, uretritis, polaquiuria, nicturia, hematuria, sintomatología urinaria más un cultivo que positivo hace el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la clínica y el cultivo hace el diagnóstico, pero a veces pacientes que tienen sintomatología de cistitis, pero no crece un germen en el urocultivo, hay que pensar en clamidia, porque la clamidia son bacterias que necesitan cultivos especiales de células de macacos, que regularmente en los países como nosotros no se hacen. Entonces, tratar adicional, regularmente con un macrólico dosis única, una acitromicina, 1 gramo dosis única, a esa paciente que, aunque no tenga un urocultivo positivo, tiene la sintomatología urinaria, pues está indicado en esa paciente con cistitis que no crece las bacterias en el urocultivo. Tratamiento igual que la bacteria asintomática, mismo esquema, misma cantidad. Puede utilizarse la fosfomicina trametamol como dosis única, no necesita, como ya le dije, dar otra dosis, y los diferentes esquemas de tratamiento que presentamos. Es importante e interesante saber que en la infección de vía urinaria, estos esquemas de tratamiento que se utilizan para
bacteriuria asintomática y parasistitis, que son bacterias que están en el uroepitelio, no son los tratamientos que se utilizan más adelante cuando esa paciente, en caso de que se presente una pielonefritis, porque estos antibióticos, sobre todo la fosfomecina trametamol y la nitrofurantoína, trabajan a nivel del sistema urinario, a nivel de epitelio. Cuando la infección, como vamos a ver más adelante, ocurre en el parénquima del riñón, ya estos medicamentos utilizados en bacterias asintomáticas y en cistitis no se pueden utilizar como tratamiento después que damos el tratamiento endovenoso para continuar el tratamiento de vía oral, que vamos a ver más adelante y vamos a ver por qué. La pielonefritis es, vamos a decir, la infección última de vía urinaria. Es la condición más grave de una infección de vía urinaria y es la condición que más ingresa a una paciente embarazada, o sea, asociando una patología que no es obstétrica pura, sino una patología agregada a la condición de embarazo. La pielonefritis es la principal causa de hospitalización de la paciente embarazada. ¿Por qué, como te digo, por qué tratar la bacteria asintomática? Porque el 20 o 40% de las mujeres que tienen bacteria asintomática no tratada desarrollan una pielonefritis. Si tratamos la bacteria asintomática, pues vamos a disminuir 2/3 partes de las pielonefritis que vamos a encontrar en el embarazo, que es una condición grave que puede poner en peligro la vida del bebé como la de la madre. Bacteria asintomática no tratada van a desarrollar 2 a 4% pielonefritis. Sin bacteria asintomática, en el embarazo solamente se presenta menos de un 1%, 0.6, 0.5% de la paciente que no tiene bacteria asintomática pudieran desarrollar una pielonefritis. O sea, que de ahí la importancia de tratar adecuadamente la bacteria asintomática y no solamente tratarla, sino salir a buscarla, pensar en ella para uno tratarla. La pielonefritis ocurre frecuentemente por la fisiología del embarazo, la dextrorrotación del útero en el embarazo y la congestión y afección principalmente del lado derecho del sistema urinario, pues el 90% de la pielonefritis son del lado derecho. Un 25% ocurren bilaterales de los dos lados y casi nunca se ocurre una pielonefritis del sistema izquierdo. Cuando ocurre es probablemente porque esta paciente antes del embarazo tenía un daño del sistema urinario del izquierdo, ya sea una lesión, una alteración anatómica, una nefrolitiasis o una condición que conlleve a que aparezca una pielonefritis del lado izquierdo. La mayoría de las pielonefritis ocurren en el segundo trimestre, al final del segundo trimestre o al principio del tercer trimestre. La gran mayoría. Entre esos dos grupos es muy raro que uno encuentre una pielonefritis en el primer trimestre. Se desarrollan frecuentemente en el segundo trimestre. Estas pacientes tienen sintomatología general, o sea, mal estado general, anorexia, cefalea, dolor lumbar, fiebre, vómito. O sea, usted cuando se encuentra una pielonefritis, usted ve que esa paciente está agudamente enferma, que está enferma a diferencia de las otras condiciones donde la paciente pudiera no tener síntomas alrededor de la vejiga. La pielonefritis es una enfermedad que usted ve en la paciente y, como vamos a ver más adelante, siempre debe manejarse hospitalizada. Factores de riesgo: edad materna, baja educación, raza, y nosotros los latinoamericanos, inicio o un mal control prenatal y la paciente fumadora. Clínica: mal estado general, maurocultivo, el examen de la orina que te ayuda en unas cositas, pero importante. La clínica con urocultivo. ¿Qué hacemos con esta paciente? La hospitalizamos, mantener una buena hidratación, manteniendo la función urinaria con una diuresis de más de 30 mililitros por hora. Valoración obstétrica de la paciente, sonografía obstétrica si necesita. Regularmente tomamos un urocultivo si no tiene y iniciamos inmediatamente el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? De inicio, el primer antibiótico que utilizamos es ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. Y hay otro esquema de tratamiento, pero con ese iniciamos.
Si la paciente evoluciona con este antibiótico adecuadamente, regularmente ya en 24 o 48 horas no va a tener fiebre. ¿Qué otra forma de tratarla o qué podemos hacer también? Pues iniciamos tratamiento, ceftriaxona, tomamos un urocultivo. Si crece el urocultivo, en 48 a 72 horas, o la paciente está respondiendo adecuadamente, ya estoy terminando, o la paciente, si no está respondiendo, salen ya los resultados del urocultivo y utilizamos el antibiótico que nos da el antibiograma, que tenga menor proporción de bacterias, o sea, que sea lo más específico para la bacteria que está creciendo y que utilicemos la menor cantidad de dosis para esa paciente. Es importante, como dije, después del tratamiento endovenoso, después que la paciente termina su esquema de tratamiento, pues continuar con 2 esquemas de tratamiento. Podemos utilizar la cefixima de 400 miligramos vía oral durante 14 días. Este esquema no dura 7 días ni 10, sino 14 días. Y como dije, no utilizamos los antibióticos que utilizamos para la cistitis y para la bacteriuria sintomática. Es importante que el 25% de las pacientes que tienen pielonefritis pueden tener una condición grave de estado de salud, incluyendo un choque séptico de origen renal y alteraciones o insuficiencia respiratoria. O sea, el 25% puede desencadenar y evolucionar de forma inadecuada durante el embarazo. Por eso la importancia de ingresarla, hidratarla, tratarla, interconsultar con nefrología, interconsultar con infectología, hasta tomar el urocultivo y dar adecuadamente tratamiento intensivo y a tiempo de esta paciente. Es importante, como en medicina, ya para terminar, que nosotros sabemos todo el tecnicismo y todo el método diagnóstico y el adecuado manejo de esta paciente, pero nunca se debe subestimar el poder de una sonrisa, una palabra amable o el simple hecho de estar presente para alguien que en un momento nos está necesitando, como es una paciente que esté enferma. Muchísimas gracias.